entonces seguimos. Estamos de acuerdo que si este bien que utilizamos a los fines de la reproducción no tiene un mercado activo actual, lo que vamos a hacer es buscar un bien similar en su etapa inicial y vamos a tomar ese costo de reposición que tiene ese bien en su etapa inicial y luego le vamos a restar las amortizaciones acumuladas correspondientes a la utilización de ese bien de reproducción. Bien, seguimos entonces. Ahora bien, en este cuadro lo que se nos muestra es cuál sería nuestra existencia final teórica. ¿Por qué? Porque calculando esa existencia final teórica y comparándola con la existencia final real que nosotros obtuvimos del recuento físico de cantidad de cabezas al inicio, luego le restamos las ventas, le sumamos las compras y le restamos o sumamos los cambios de categoría, comparándola con esta existencia teórica, vamos a ver la diferencia de kilogramos que existen desde el inicio al cierre del ejercicio. Y esa diferencia de kilogramos va a ser nuestro resultado positivo por la producción de Hacienda. ¿Cuál es nuestra existencia teórica? Partimos de la cantidad de kilogramos que teníamos iniciales de cada una de las categorías, le sumamos los kilogramos que teníamos por las compras, que solamente compramos terneros y terneras, le restamos los kilogramos que generamos por la venta o la enajenación de novillos y luego sumamos y restamos los kilogramos correspondientes a los cambios de categoría. Eso nos da nuestra existencia final teórica que comparada con nuestra existencia final real nos da por diferencia la producción en kilogramos que hicimos de cada una de las categorías. Esa producción en kilogramos de cada una de las categorías nos va a dar el resultado positivo por la producción de cada una de ellas. Y luego lo que vamos a tener, que esto se puede hacer o no se puede hacer, es decir, generalmente no se hace, es pérdida o ganancia por cambiar de una categoría a otra, es decir, la diferencia de kilogramos valuados a una categoría en la que me encontraba y la cantidad de kilogramos, la misma cantidad de kilogramos valuados en la categoría en la que paso, si genero una pérdida o una ganancia en función de esa evaluación por haber cambiado de categoría. La producción total me va a dar el resultado por producción, que en nuestro caso es 101.023, y que ahora vamos a pasar a explicar en forma individual. Fíjense, vamos a tomar el ejemplo de los terneros. Entonces, para saber cuál fue la producción del ejercicio, vamos a partir de la existencia inicial en kilogramos. La existencia inicial en kilogramos, ¿de dónde la obtenemos? De nuestra existencia inicial de Hacienda. Buscamos la existencia inicial en kilogramos de terneros, le sumamos las compras de existir, si no existen no sumamos, si existen como es el caso que hubo una compra de terneros o terneras, le sumamos los kilogramos comprados, le restamos las ventas en casos de existir en kilogramos, que en este caso no existen, y restamos y sumamos en kilogramos los cambios de categoría, que en este caso teníamos resta porque parte de los terneros y terneras pasaron a ser vacas o pasaron a ser novillos. Entonces, según este cálculo, nuestra existencia en kilogramos al cierre del ejercicio es de menos 1100, es decir, no tendríamos Hacienda directamente, sino que hasta incluso tendríamos menos kilogramos de terneros correspondientes a la Hacienda o a la categoría correspondiente. Sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros obtuvimos en el recuento físico, es decir, fuimos a contar la cantidad de cabezas que había de terneros y esa cantidad de cabezas de terneros multiplicados por la cantidad de kilogramos, nos daba que teníamos una existencia real en kilogramos de 26.270. Entonces, el razonamiento lógico sería, ¿de cuánto debió ser la producción en kilogramos durante el ejercicio para alcanzar una existencia final en kilogramos real de 26.270? Y bueno, por la simple cuenta de esa existencia en kilogramos, menos los 1100 que teníamos en negativo según nuestra existencia final teórica, la cantidad de kilogramos que tuvimos que haber producido durante el ejercicio de la categoría terneros es 27.370, que evaluados al BNR no dan
el resultado por producción, ¿sí? La cantidad de kilogramos producidos durante el ejercicio. Bien. Pérdida o ganancia por cambio de categoría. Resultados por cambio de categoría corresponde a lo siguiente. Terneras que pasaban a vaquillonas, eran 19.600 kilogramos. La evaluación de las terneras era 1,95, mientras que la evaluación de las vaquillonas era 2,10 por kilogramos. La diferencia es una pérdida para el valor de la categoría en la cual no estamos pasando, es decir, restamos del valor de la categoría de vaquillonas. Y lo mismo con los novillos. Terneros que pasan a novillos, valuación que tenían esos novillos menos valuación que tenían los terneros menos valuación de los novillos. Esta es una pérdida para la categoría a la cual pasan los terneros. Repito, reitero, esto es algo que habitualmente no se hace, con lo cual es simplemente para tenernos en cuenta a nivel teórico. Entonces, pérdida o ganancia por cambio de categoría. Está relacionado con reconocer una ganancia o pérdida de acuerdo al BNR al cierre del ejercicio en las categorías involucradas en el cambio. Por ejemplo, cuánto menos está valorizada la producción de terneros por haber cambiado la categoría vacas y vaquillones. Dicha disminución, tal y como dijimos anteriormente, se verá reflejada en la categoría de cambio, es decir, en este caso en la categoría a la que ha pasado la ternera, que es vacas. Entonces, nuestro resultado por producción de Hacienda Vacuna asciende a 101.023. Reiteramos, ¿cómo calculamos ese resultado por producción? Ese resultado por producción se calcula comparando la existencia física real del recuento de cabezas por los kilogramos que tiene cada uno de los animales con la existencia final teórica debido a la existencia inicial, más las compras, menos las ventas, más o menos los cambios de categoría, y de la comparación de ambas entre una existencia final teórica y una existencia final real, la diferencia se debe a los kilogramos que hemos producido durante el ejercicio. Esos kilogramos valuados al BNR al cierre del ejercicio nos dan el resultado por producción del ejercicio que existió desde el momento de la existencia inicial al momento de la existencia final. Bien. Y luego la diferencia, es decir, del valor de Hacienda al inicio al valor de Hacienda al cierre hay una diferencia, hay un incremento, ¿sí? Parte de ese incremento se justifica con el resultado por producción, es decir, con el incremento de la cantidad de kilogramos de cada una de las categorías de Hacienda. Y parte de ese resultado se va a reconocer o se va a componer del resultado por tenencia de esa Hacienda. Y esto ya lo vimos en la actividad agrícola. ¿Cómo se calcula el resultado por tenencia? Y bueno, de evaluar la existencia final, las compras y las ventas, todos al BNR al cierre del ejercicio. La diferencia entre el BNR al cierre del ejercicio y el BNR de origen me da el resultado por tenencia de la hacienda. En este caso, lo que yo voy a hacer es tomar la existencia inicial de cada una de las categorías, multiplicarla por el BNR al cierre del ejercicio, la compra que hice durante el ejercicio y multiplicarlo por el BNR al cierre del ejercicio, la venta que hice en el ejercicio y multiplicarlo por el BNR al cierre del ejercicio, y de la diferencia voy a obtener mi resultado por tenencia de la existencia al final del cierre del ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, lo hacemos con una de las categorías. Terneros y terneras. Teníamos la evaluación de la hacienda inicial, de la hacienda inicial o de la existencia inicial, era la cantidad de kilogramos al cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces tomamos de la existencia inicial, vamos a evaluarla al BNR al cierre del ejercicio. Los terneros y terneras teníamos esta cantidad de kilogramos, al cierre del ejercicio el BNR era 2,10. Las vacas y vaquillonas teníamos esta cantidad de kilogramos al inicio, el BNR al cierre del ejercicio es este valor de esta categoría. Los novillos teníamos esta cantidad de kilogramos, por el BNR al cierre del ejercicio nos da que el BNR al cierre del ejercicio de la existencia inicial son 196, 157,50, que lo tenemos acá. La diferencia entre este valor al cierre y este valor al origen me da el resultado por tenencia
de esa existencia al cierre del ejercicio. Lo mismo hacemos con las compras y las ventas, es decir, la compra de terneras o terneros valuados al BNR al cierre del ejercicio y las ventas valuadas de novillos valuados al BNR al cierre del ejercicio de esa categoría. La diferencia entre ese BNR al cierre del ejercicio y el BNR al momento de la compra o la venta nos da el siguiente resultado por tenencia. Bien, entonces de esa manera ya evaluamos o calculamos al mismo tiempo el resultado por tenencia de la hacienda. Y por otra parte, lo que tenemos es el resultado por venta de la hacienda vacuna, que recordemos que igual al de la actividad agrícola va a ser evaluada su venta al valor o al precio de venta, luego su costo al BNR y luego la diferencia van a ser los gastos directos de venta. Por lo tanto, de la convergencia de los tres elementos, nuestro resultado por la venta va a ser exactamente igual a 0. Es decir, que esto no me voy a explayar porque es lo mismo que en una enajenación de cereales o liquidaciones de cereales. Bien, entonces recordemos que en el caso de las ventas evaluamos la salida al BNR y la entrada al BNR, con lo cual el resultado va a ser nulo. Registraciones contables que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué registraciones contables tenemos que hacer? Primero, dijimos que comprábamos ciertos bienes para ser insumidos en el proceso productivo. Entonces, registramos la compra, cada uno con su costo, ¿sí? Con su costo de adquisición y como contrapartida deudores por venta o caja. ¿Qué es lo que no tienen estas compras que deberían tener y que nosotros vimos en los ejemplos anteriores? Bueno, lo que no está teniendo, lo que no está incluyendo esta compra es el crédito fiscal, que nos va a permitir o que nos iba a permitir, como habíamos visto en la clase pasada, la posibilidad de armar también la declaración jurada de IVA. Con lo cual, a este ejemplo en particular les falta el crédito fiscal que ustedes sí van a tener que registrar en el ejemplo que tienen que aplicar al trabajo práctico propuesto. Bien, ¿qué es lo que hicimos? Todos esos bienes los consumimos en la producción de la hacienda. Entonces, la diferencia que tenemos con la actividad agrícola es que en la actividad agrícola todos los consumos de insumos que yo hacía los mandaba a la cuenta de la sementera, mientras que en este caso el consumo o el insumo de cualquiera de estos bienes lo voy a mandar a una cuenta de resultado negativo que es costo de producción por la hacienda. Entonces, cada uno de los elementos que yo insumí en ese proceso productivo van a ir a parar al costo de producción vacuna, ¿sí? Que va a formar el resultado negativo que le voy a descontar al resultado por producción. Registramos la venta de hacienda, es decir, en este caso, resultado positivo es el neto. Tenemos los gastos como resultado negativo y la diferencia puede ser caja, puede ser deudores por venta. ¿Qué nos falta en este ejemplo? Nos falta básicamente el débito fiscal, ¿sí? Tampoco tenemos el débito fiscal que deberíamos registrar en una venta común y que nos va a ayudar a la conformación de la liquidación de IVA del mes correspondiente. Entonces, en este ejemplo no lo tenemos, pero lo vamos a tener en el ejemplo que apliquemos al trabajo práctico. Bien, registramos el costo de la venta. Es decir, así como registramos el valor de la venta, el resultado positivo, registramos el costo de la venta, que es un valor negativo, es una cuenta de resultado negativo, que es el costo y que va a estar reflejado en esta cuenta de resultado negativo y que va a dar como resultado la salida de la hacienda o del bien a su BNR, ¿sí? Ahora continuamos en el siguiente video.